qué Ministerio Cristiano Logos Perú? Porque ayudarte a cumplir el propósito de Dios en tu vida es nuestra meta, brindándote las herramientas necesarias para fortalecer continuamente tu ministerio. Somos una asociación sin fines de lucro que camina con la Iglesia de Jesucristo brindando herramientas necesarias y accesibles para fortalecer el cuerpo de Cristo. Conferencias y talleres. Transformación espiritual. Una conferencia sobre cómo Dios transforma la vida de los creyentes. El cristiano frente al mundo actual. Hablaremos sobre los desafíos que los cristianos se enfrentan viviendo en este mundo que se opone a Dios. Claves para interpretar la Biblia fielmente. Estudiaremos sobre pautas y principios para la interpretación de la Biblia. Una visión para la predicación expositiva. Una conferencia que inspira a utilizar un método expositivo en la predicación de la Biblia. Temas variados para pastores y líderes. Ofrecemos talleres y/o conferencias sobre una variedad de temas relacionados con el ministerio pastoral. Nuestras alianzas. Instituto Bíblico Internacional, certificado por IBI y Universidad Logos. Instituto Bíblico Luis Palau, certificado por la Universidad Logos. Universidad Cristiana Logos, certificación, instituto, licenciatura con apostillamiento de la Haya. Universidad Prometa, diplomados, certificaciones y maestrías. Movilicemos, DAI, Ministerio Internacional Intimidad con Dios. Y recuerda que ayudar a cumplir el propósito de Dios en tu vida es nuestra meta. Te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz en ti. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz.
terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. por la eternidad podría buscar, jamás no hay nadie como tú. Por siempre tú serás, Por siempre tú serás Cordero de Dios. Cordero de Dios. Me postro ante ti, te adoro, mi Jesús. Tu dulce amor es mi canción, mi corazón, tu habitación. Tu dulce amor es mi canción, mi corazón, tu habitación. Tu dulce amor es mi canción, mi corazón, tu habitación.
Bienvenidos queridos amigos y hermanos a este tiempo con Ministerio Cristiano Logos Perú. Continuando con la capacitación Claves para interpretar la Biblia fielmente, continuamos en esta noche con el tema 4 principios fundamentales para la buena interpretación. Con nosotros el expositor y pastor Jim Panagio. Muy bien. Como ustedes saben, estamos tocando el tema de las claves para interpretar fielmente la palabra de Dios. Y hemos hecho varias cosas ya en creo que hemos tenido 4 sesiones ya. Hablamos de 4 principios fundamentales para la buena interpretación. Hablamos de la meta de la interpretación y dijimos que la meta es encontrar en el texto la intención original que el autor tuvo cuando él escribió a los lectores originales. Segundo, hablamos de 2 obstáculos comunes. Primero, los prejuicios que todos nosotros tenemos que impiden que nosotros podamos ver lo que realmente el texto está diciendo. Nuestra tendencia es ver a través de lentes que tienen el color de nuestras experiencias, nuestro trasfondo, nuestra cultura, etc. El segundo obstáculo, dijimos, es la distancia que existe entre nosotros y el texto. Una distancia de tiempo, de geografía, de idioma, de cultura, etc. Entonces, hay una gran distancia que impide a veces que nosotros podamos entender lo que el texto está diciendo. En tercer lugar, hablamos de ciertas virtudes interpretativas, es decir, ¿cuáles son las características de una persona que puede ser un buen intérprete? Si nosotros dominamos el proceso de una buena interpretación, pero no somos dominados por el Espíritu de Dios, hay un problema. Porque no se trata meramente de entender el proceso de interpretar. Significa también que nosotros tenemos que ser una clase de personas, ¿no? Necesitamos diligencia, necesitamos humildad, necesitamos sabiduría, necesitamos varias virtudes que pueden ayudarnos en todo este proceso de la interpretación. Y en cuarto lugar, hablamos de la importancia de ser excelentes observadores, de tener los ojos abiertos, ¿no? Para poder ver lo que el texto dice, en vez de siempre buscando aplicar o interpretar. Necesitamos en primer lugar simplemente ver lo que está ahí. Además, nosotros necesitamos entender que no podemos, aunque los detalles son muy importantes, no podemos perdernos en los detalles. Nosotros tenemos que enfocar el mensaje global. Eso es lo que buscamos. Entonces, hay ciertas pistas para ayudarnos, como por ejemplo, ciertas ayudas literarias, ¿no? Cosas que debemos buscar en el texto. Podemos usar las preguntas claves. ¿Qué, quién, cómo, para qué, dónde, cuándo, por ejemplo? Esas preguntas nos guían a ver los detalles más importantes, más centrales del texto bíblico. Y también tenemos que ver ciertos detalles que son comunes en la interpretación de la Biblia. Por ejemplo, viendo cuando el autor se repite algo, o cuando, por ejemplo, el autor hace una comparación o un contraste. Cuando usa palabras de conexión, como por ejemplo, para qué o por qué, etcétera, etcétera. Todas esas ayudas literarias son muy importantes en este proceso de una buena interpretación. Si nosotros solamente pudiéramos dominar esas técnicas, esos fundamentos, yo creo que seríamos mucho mejores en este proceso de la interpretación. Pero hay más. Empezamos a hablar la clase pasada
de la importancia de descubrir el género literario del texto. Como yo dije en la última clase, no es el único detalle importante, el género literario. No obstante, es muy importante porque es la lente principal a través de la cual siempre debemos leer la Biblia. Todos los textos representan géneros literarios diferentes. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta del género literario, no vamos a saber cuáles son las reglas interpretativas que debemos aplicar a nuestro proceso de interpretación. Entonces, desde el arranque vamos a estar con problemas. El género literario es la clase de literatura que el texto representa. Y hay una variedad de géneros literarios. Y tienen varias funciones, varios propósitos. Pero la regla que es más importante, lo que terminamos la última clase diciendo, es que cada género requiere la aplicación de sus reglas apropiadas. Si aplicamos reglas de otro juego, o sea, de otro género, nos vamos a equivocar siempre. Entonces tenemos que identificar el género literario y aplicar las reglas que tienen que ver con ese género literario. Hoy vamos a tocar otro tema que es muy importante. Pero antes, quiero hacer una práctica de algo, de observación. Quiero que ustedes todos observen esta pintura y que ustedes pueden decir de qué se trata. ¿De qué se trata esta pintura? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo? Un caballo. Okay. ¿Qué título pondrías sobre esta pintura? ¿Cuál sería una posibilidad de título para que podamos entender de qué se trata? ¿Es una obra literaria? No voy a decir nada. Solamente quiero saber, al ver la pintura, ¿cuál sería un título en base a lo que ves? El caballo pasó sobre mí. Ok, muy bien, muy bien. El caballo sobre el hombre. Ok, ¿qué más? Se me soltó el caballo. ¿Cómo? Se soltó el caballo. Ok, ok. Accidente, un accidente de caballo, o accidente, bueno, de que montaba, ¿no? Ok, muy bien. ¿Algo más? Luchando. Me caí del caballo. El caballo. Luchando por salir del peligro. Ok, muy bien. Ok. Me caí del caballo. Ok. Un testimonio Atropellado por el caballo. El atropello del caballo. Ok. Bueno. Un accidente inesperado. Todos pueden tener una opinión sobre lo que pasó con esos hombres. Hay dos hombres ahí y el caballo. Pero, ¿por qué la situación no es tan clara para nosotros? O sea, ¿por qué hay varias opiniones sobre el significado de esta pintura? ¿Qué falta para que todos estemos de acuerdo acerca de exactamente cuál es la situación descrita en la pintura? ¿Qué falta? Conocer el origen. Ok, El muy bien. contexto. ¿Cómo? El contexto. Exactamente, el contexto. Falta saber cuál es el contexto de esta pintura. Sin una idea de cuál es el contexto, la adivinación o la opinión de todos parece una posibilidad. No podemos decir no a nadie. ¿Por qué?
todo depende de tu opinión subjetiva de lo que ves. Pero cuando yo agrego el título de la pintura, y por si acaso, el título es Conversión en el camino a Damasco. Entonces, esto aclara todo. ¿Por qué? Porque el título nos da un contexto claro para entender la escena. Ya sabemos ahora que se trata del apóstol Pablo cuando Dios le habló en camino a Damasco. El caballo, ¿no? Ah, Entonces, eso voy a preguntar en un momento. entonces, sabiendo el contexto, nos ayuda a unir criterios. Nos ayuda porque pone ciertos límites a las observaciones y sobre todo aclara de qué se trata la pintura. Es el contexto que nos permite interpretar la pintura con más claridad. Y esto nos lleva al segundo detalle en este proceso de la interpretación. Tenemos que definir el contexto del pasaje. Tenemos que definir el contexto del pasaje. Ok. Se ha dicho que el contexto es importante. Perdón, el contenido es importante, pero el contexto es rey. O como otros han dicho, el contexto es todo. Si un intérprete no reconoce el contexto de un texto, difícil que pueda entender adecuadamente el significado de ese texto. O sea, sin reconocer el contexto de un texto, el intérprete puede decir que un texto significa cualquier cosa. Y eso es lo que vemos a veces. ¿No? Descuidamos el contexto y encontramos una variedad de interpretaciones. Tal como la pintura. Reina la interpretación. ¿Cómo? El contexto reina la interpretación. Exactamente, exactamente, sí. Cuando no hay un contexto claro, no hay cómo definir los límites de las posibles interpretaciones. Por eso digo, el contexto es todo. Define todo. Define todo. Profesor, una consulta. Sí. Pero en la Biblia no menciona que Pablo se cayó de un caballo. Sí. Bueno, es una pintura apócrifa. ¿No? Alguien pintó con ese concepto. Entonces, tienes toda la razón. Puede ser que Pablo se cayera caminando nada más, ¿no? Pero es una pintura apócrifa. Ok, bueno, el contexto sirve entonces como el marco alrededor de la situación. O con respecto al estudio de la Biblia, es el marco alrededor del texto. Y ese marco nos ayuda a saber de qué se trata el texto. El contexto define la situación, limita las opciones de significado. Ya no puedes decir que el texto significa cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tienes un marco alrededor que limita las posibilidades de significado, las opciones de significado. Pero sin saber el contexto es muy difícil, casi imposible entender el significado de un texto, de una pintura o de otra cosa. Porque el contexto es esencial. Ahora, hay por lo menos 3 tipos de contexto que tenemos que examinar en esta clase. Y son 3 tipos de contexto que son muy importantes y juegan funciones distintas en este proceso de interpretar el texto bíblico. Primero, es el contexto histórico. El contexto histórico y cultural del texto bíblico.
En la primera lección vimos que uno de los obstáculos principales entre el intérprete contemporáneo y el texto antiguo es la distancia de historia, lenguaje, cultura, geografía, etcétera, que existe entre el texto y el intérprete. O sea, el autor y los lectores originales existen en un contexto histórico-cultural concreto, pero el intérprete contemporáneo existe en otro contexto. El intérprete no debe interpretar el texto antiguo a través de los lentes contemporáneos. Eso es un gran error, sino debe trasladarse, en primer lugar, al mundo del texto, para que pueda entender el texto según su contexto original, o el texto según su contexto original. Como hemos aprendido, para poder entender un texto bíblico, tenemos que intentar descubrir la intención original del autor cuando él escribió a los destinatarios originales. Esto significa que de alguna manera tenemos que entender el mundo del autor y el mundo de los lectores originales, si vamos a poder entender lo que se escribió hace tantos años. Es por eso que tenemos que hacer puente entre el pasado y el presente, para que podamos entender el contexto desde el cual el autor escribió su texto. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, podemos hacerlo a través de un estudio del contexto histórico-cultural del texto que estamos estudiando. Y esto significa investigar el trasfondo histórico del tiempo antiguo, ¿no? También tenemos que investigar el significado de las costumbres, las situaciones que encontramos en el texto y otras cosas, otros detalles que son diferentes de las de nuestro tiempo. Ahora, una pregunta que creo que a veces es importante es saber cómo nos ayuda a entender algo del trasfondo histórico cultural. ¿Cómo nos ayuda? Bueno, en primer lugar, nos ayuda porque puede aclarar detalles, eventos, realidades que son importantes para poder entender el texto. Entonces, hay ciertos detalles que no entendemos, ciertos eventos, realidades, y son importantes para que podamos entender el texto, pero falta claridad. Entonces, necesitamos encontrar cómo. Alguien me está escribiendo sobre preguntas. Pueden hacer preguntas en cualquier momento, no hay problema. Pero necesito saber que hay una pregunta. Ok. Cada texto de la Biblia fue escrito en un contexto histórico, ¿no es cierto? Relata eventos, describe realidades, se dirige a personas, etc., en un contexto histórico concreto. La gente que vivía en ese contexto, la gente que compartía conocimiento de las realidades culturales e históricas de ese contexto, ellos entendían con más facilidad y más claridad cualquier relato o cualquier descripción del evento. Pero los que comparten el contexto, los que no comparten el contexto como nosotros necesitamos una explicación de ciertos aspectos del evento o no vamos a entenderlos. ¿Por qué? Porque no pertenecíamos a esa realidad, no éramos parte de ese evento, etc. Una ilustración. Miren este cómico. Dice, no mires ahora, pero me parece que alguien nos está siguiendo. Ahora, ¿de qué se trata? De unos cacos.
de unos asaltantes, de un asaltante o alguien, de un espía. Puede ser. Puede ser. La verdad es que sin entender su contexto histórico, los eventos que estaban aconteciendo alrededor, es muy difícil poder interpretar correctamente lo que este cómico significa. Pero si yo les doy un contexto histórico, este cómico se trata de realidades políticas en Rusia en los años 70. De hecho, en 1977, el gobierno soviético, dirigido por Leonid Brezhnev y por Alexei Kosygin, estaba formado por viejos comunistas de línea dura. Ellos habían sido criados bajo la tutela de Stalin. Entonces, el autor de esta caricatura se llama Edmund Waldman. Él está especulando que una nueva generación de líderes iba a surgir para dirigir los asuntos de la Unión Soviética. Entonces, por eso en este cómico, él está, digamos, adelantando su especulación. Y ese hombre que está detrás representa la nueva generación de líderes. Pero si nosotros no tenemos conocimiento de la historia de la Unión Soviética, si no tenemos entendimiento, nada de las realidades políticas y culturales, ¿no sería muy difícil interpretar lo que el cómico quiere decir? Por supuesto. Es igual, hermanos, en el estudio de la Biblia. Una comprensión del trasfondo histórico-cultural puede aclarar mucho el significado del evento, las realidades, etc. Entonces, necesitamos saber algo de eso. Por ejemplo, en 1 Corintios 8 a 10, Pedro habla de la carne sacrificada a ídolos. Era una costumbre que en ese entonces era muy común, pero no es muy común en la actualidad. De hecho, yo he viajado por muchos países del mundo y nunca en ninguno de mis viajes he visto un mercado donde la carne que se vende en ese mercado era carne sacrificada netamente a ídolos. Jamás he visto en todos mis viajes. Entonces, para mí no tiene mucho sentido porque nunca he visto un mercado así. Por ende, para realmente entender lo que estaba pasando en 1 Corintios 8 a 10 y cómo esa costumbre antigua puede hablarme a mí hoy en día, yo necesito investigar el trasfondo cultural. Entonces, para esto es importante el tiempo en que se vive entonces en el lugar. Y más que nada se entenderían los personajes mismos que habitan en el lugar. Sí, obviamente entenderlo exteriormente, entenderlo, tendría que llevar también otro tiempo. Saber bien el meollo de todo esto y enterarse históricamente, como dice, ¿no? Sí, exactamente, sí. O sea, este paso de investigar el trasfondo histórico es importante, por ejemplo, si vamos a entender por qué una mujer estéril pasaba por tanta vergüenza en el tiempo de Ana. ¿Por qué el anuncio, el anciano de Efraín en Jueces 19 está dispuesto a sacrificar su propia hija virgen en vez de dejar que su huésped sea maltratado por la gente del pueblo? ¿O qué significaba para un pariente redentor sacar su sandalia como en Ruth 4, 7 a 8? Todas esas cosas requieren un estudio del trasfondo histórico-cultural. Tú no puedes entender el texto, no puedes enseñar, no puedes predicar el texto con comprensión sin tener algún conocimiento de los detalles históricos culturales detrás. Y por eso tenemos que investigar esos detalles.
Ahora, Es igual como en la Biblia dice en Adán, en inicio, que Adán conoció a su mujer queriendo dar a entender que tuvo relaciones, ¿no? Es algo similar. Sí. ¿No es cierto? Entonces, claro, que uno cuando lo lee de una manera, digamos, bueno, no habitual, el que no conoce, el que quiere leer la Biblia, conoció, bueno, pues lo va a interpretar de otra manera, de conocerlo personalmente, más a fondo, pero no va a estar indicado al aspecto sexual que se refería en ese entonces, ¿no? Sí. Sí, exactamente, sí. Y es parte de este estudio. Muy bien. Ok. Segunda ventaja de estudiar el trasfondo histórico-cultural es que el lenguaje está directamente vinculado con la cultura. Entonces, en muchos casos, si vamos a poder captar el significado de palabras, el significado de frases, el significado de dichos o frases idiomáticas o jergas, etc., tenemos que entender algo de la cultura desde la cual el lenguaje es expresado. Por ejemplo, piense en lo que Mateo relata en su evangelio acerca de la relación entre José y María y el problema que surge cuando José se entera del embarazo de María. Aquí es lo que el texto dice. Mateo 18 a 19 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. La palabra desposada en el primer siglo no era exactamente como nosotros tendemos a pensar en el noviazgo. Si leemos este texto desde los ojos de nuestra cultura, no vamos a entender cómo Mateo puede decir que en el verso 19 que José decidió dejarla, porque dejarla es la palabra que se usaba para el divorcio. O sea, el texto dice que José había decidido divorciarse de ella. Entonces, leyendo el texto desde la óptica de nuestra cultura, diríamos, ¿cómo puede José divorciarse de ella cuando todavía no eran casados, sino solamente comprometidos? Pero el significado de desposarse tenemos que entender desde la cultura del primer siglo, no desde la óptica de nuestra cultura. Para los judíos, el noviazgo era un contrato vinculante firmado ante testigos que podría ser terminado solo por muerte o por divorcio. O sea, José y María, aunque eran solamente novios, en esa cultura, ser novios era ser casados. Entonces, de todos modos, ellos eran como casados. Tenemos que entender el enlace entre el lenguaje, el idioma y la cultura. Ese enlace es muy estrecha. Encontré otro ejemplo de esto, muy interesante. En un artículo escrito por un experto en lo que es las traducciones, su nombre es Eugene Nida. Es un traductor de la Biblia muy importante en toda la historia de las traducciones. Y Nida demuestra cómo el lenguaje es vinculado a la cultura. Y por ende, cómo esta verdad afecta la traducción de la Biblia de un idioma a otro. Por ejemplo, en Hechos 14:12, el autor relata que la gente del pueblo de Listra le llamaba a Pablo Mercurio porque este era el que llevaba la palabra. Y Naida comenta, la frase llevar la palabra tiene un significado totalmente diferente en el idioma de la Mazateca, una tribu de indígenas en México. Una idea diferente del que tiene en español.
Para la Mazateca, la frase llevar la palabra significa que Pablo era muy inteligente. Pero en español no tiene nada de eso. En español, la idea de llevar la palabra es predicar el evangelio. Entonces, la misma frase tiene dos significados totalmente diferentes en las dos culturas diferentes. Si tú quieres traducir un texto a otro texto del idioma de español, por ejemplo, a la de Mazateca, no vas a saber hacerlo correctamente. De hecho, la traducción va a confundir en vez de aclarar, justamente porque el lenguaje y la cultura tienen un vínculo muy estrecho que tenemos que entender. Entonces, es importante entender que tanto el autor y los lectores originales existen en un contexto y nosotros como los intérpretes existimos en otro contexto. La única forma de poder entender el texto antiguo es hacer puente entre nuestra cultura y la cultura del primer siglo. Tenemos que trasladarnos al siglo primero para entender el texto del Nuevo Testamento y después llevar ese significado a nuestra realidad para aplicarla. Entonces, si no reconocemos este principio, vamos a interpretar incorrectamente el significado de palabras, de frases, de eventos, de todo. Nosotros tenemos que tomar en cuenta cuál es el contexto histórico, cultural, porque afecta muchas cosas. Ok. Ahora que tenemos algo de una idea de por qué es importante, ¿cómo lo hacemos? Obviamente, si vamos a captar la idea de esto, necesitamos tener más información. Y básicamente, en este trabajo hay básicamente dos fuentes de información, dos fuentes principales. La fuente interna y las fuentes externas. La fuente interna es la misma Biblia. Primero el mismo libro que estamos estudiando y después los otros libros del mismo Testamento y luego los otros libros de la misma Biblia, ¿no? Entonces empezamos con el libro que estamos leyendo y buscamos en ese texto toda la información posible. Y después podemos ir a otros libros del Nuevo Testamento, por ejemplo, y de ahí otros libros de la Biblia en sí. Esta fuente interna nos puede dar muchos detalles específicos acerca del trasfondo del texto que estamos examinando. Por ejemplo, si estamos estudiando uno de los profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo, Oseas o Amos o Isaías, ¿en qué texto vamos a encontrar información respecto al trasfondo de esos libros? Bueno, obviamente, como dice, en Segunda de Reyes o Segunda de Crónicas. ¿Por qué? Porque Oseas, Amos, Isaías, etcétera, los profetas nos dan los detalles concretos de lo que los autores de las profecías estaban enseñando. Pero son los libros de Reyes y Crónicas que nos dan los eventos históricos que estaban aconteciendo en ese entonces. Entonces, necesitamos, digamos, llenar los huecos cuando estamos leyendo las profecías a través de un estudio de los otros libros. Si estamos leyendo a Ageo, un profeta post-exílico, el único lugar donde vamos a encontrar algo para ayudarnos a entender a Ageo es el libro de Esdras. ¿Por qué? Porque es en el mismo de Esdras, donde en capítulo 5, donde Esdras habla de Ageo y su ministerio. O sea, nos da el trasfondo histórico
de la vida y el ministerio de Ageo. Entonces, sin esa ayuda del libro de Esdras, vamos a faltar detalles, ¿no? Si estamos leyendo Filipenses, obviamente el libro más útil para dar información es el libro de Hechos, porque el libro de Hechos nos da el trasfondo histórico, narra todos los viajes misioneros de Pablo, nos cuentan muchas veces los eventos de la fundación de las distintas iglesias, ¿no? El conflicto entre los judíos y la iglesia primitiva, etcétera, etcétera. Entonces es el libro de Hechos que es clave para la interpretación de las cartas. Y también, si estamos leyendo el libro de Hebreos, vamos a encontrar mucha ayuda en Éxodo y Levítico. ¿Por qué? Porque en esos libros el autor habla de los sacrificios, los sacerdotes, que es un tema muy importante en el libro de Hebreos. Entonces, por eso necesitamos ver esos libros. Voy a avanzar un poquito más y después voy a ver si hay preguntas. Ok. Como dije antes, la fuente interna principal es el mismo libro que estamos analizando. Entonces, eso significa que nosotros tenemos que hacer una lectura cuidadosa del mismo libro, buscando toda la información acerca de los detalles del contexto histórico, el autor, los destinatarios, la situación aconteciendo en el momento, los problemas, etcétera, etcétera. Entonces, si por ejemplo estoy leyendo Gálatas, nos damos cuenta de que Pablo enfrentaba un grupo de personas que realmente se oponía a su ministerio. Entonces, yo tengo que observar con mucho cuidado qué dice Pablo en cuanto a eso, los oponentes, qué creían, qué decían, qué hacían, ¿no? Yo tengo que analizar cuidadosamente toda la carta para poder entender esos detalles. El problema que nos acontece muchas veces es que aún leyendo cuidadosamente el texto del mismo libro, ¿no? Yo leo Gálatas vez tras vez tras vez, encuentro muchos detalles, voy al libro de Hechos, encuentro algunas ayudas allí, pero aún con todas esas lecturas de los distintos libros, yo noto que hay otros detalles que son más complejos, detalles que realmente no podemos entender cuando solamente leemos el texto bíblico. Yo digo, esto no entiendo. Quizás no sepamos nada de la política de los persas, o no sabemos dónde quedaba Nínive y cuáles eran las características de esa ciudad en el tiempo de Jonás, o no entendemos la diferencia entre los distintos Herodes que aparecen en la Biblia. Entonces, en esos casos, ¿qué hacemos? ¿A dónde acudimos para encontrar respuestas? Bueno, en esos casos tenemos que acudir a las fuentes externas, de la Biblia. Las fuentes externas se refieren a los libros escritos específicamente para tratar temas de historia, cultura, geografía, idioma, etcétera, etcétera. Montones y montones de fuentes externas. Por ejemplo, quiero compartir solamente 4 ejemplos de fuentes externas que son muy importantes para nosotros en el estudio de este tema del trasfondo histórico-cultural. Primero son los diccionarios bíblicos o los enciclopedias bíblicas. Son libros de referencia que contienen artículos que profundizan una variedad de temas sobre la historia, la cultura o temas teológicos. Por ejemplo, vamos a suponer que estoy estudiando el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y alguien me pregunta sobre los samaritanos.
Entonces, yo leo Juan, yo leo el resto del Nuevo Testamento y encuentro algunos detalles. Y voy al Antiguo Testamento, el libro de Reyes, y encuentro más detalles. Entonces, excelente. Pero todavía no entiendo mucho de su teología, no entiendo nada del desarrollo de su historia, no entiendo sus costumbres, no entiendo nada de su realidad actual. Entonces yo digo, ¿a dónde acudo? ¿A dónde voy para encontrar ayuda? Un diccionario bíblico tiene como propósito dar información sobre esos temas. Un buen diccionario tiene artículos sobre muchos de esos detalles y son generalmente escritos por expertos que han invertido años y años sobre esos temas. Y ahí tengo algunos ejemplos de diccionarios bíblicos muy buenos. El nuevo diccionario bíblico Certeza es uno que yo tengo que me parece muy, muy útil. Entonces, ahí es un ejemplo. De hecho, yo diría, si solo puedes comprar una herramienta, tienes una Biblia y no tienes otra herramienta, y solo puedes comprar una sola herramienta, yo diría un buen diccionario bíblico debe ser la primera herramienta que compras. Como decía mi profesor en el seminario, vende tu camisa y compra un libro. Pero mi esposo me decía, ya Jim, está bien, pero yo voy a arrancar las páginas de tu libro y vas a llevarlas puestas porque no quieres comprar ropa. Bueno, es una exageración, ¿no? Pero... Okay. Una pregunta, profesor. Sí, adelante. Una pregunta. Los libros apócrifos, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo los veo? ¿En qué sentido? En el sentido que podría ser como una ayuda complementaria a lo que es en lo cultural, en lo teológico. Sí, por supuesto. Los libros apócrifos son una buena ayuda para entender la cultura, cómo eran las formas de pensar en el primer siglo o antes. Obviamente no son inspirados, pero sí, son como fuentes externas también. Sí, son muy útiles. Excelente tu comentario, hermano. Bien, gracias. Ok, una segunda fuente externa, un atlas bíblico. Es un libro de mapas y fotos de los lugares más importantes en la Biblia y a veces tiene artículos sobre los distintos lugares y los distintos periodos de la historia. Entonces, uno tiene que ver qué clase de atlas es, porque hay atlas muy completos y hay otros que son muy breves, ¿no? Que solamente tienen mapas. Los mejores atlas bíblicos tienen excelentes mapas, pero también tienen artículos sobre los lugares. Entonces, es una herramienta muy útil también. Tercer lugar, son los panoramas del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Es un libro que da una vista panorámica, una vista global de la historia de la Biblia y también un resumen breve del contenido de cada libro. A veces también explica algo del autor, la audiencia, los distintos de todos los libros, etcétera, etcétera. Esto que está, el primero allí, Panorama del Antiguo Testamento, es un libro excelente. Es costoso, tengo que reconocer esto, pero es una inversión, es un libro que tiene mucha información muy útil, ¿no? Él en el medio también es muy bueno, él a la derecha es muy resumido, ¿no? Muy chiquitito, no tiene, es bueno, pero es muy resumido, ¿no? El que está en el lado izquierdo es muy bueno, es el mejor, creo yo, de todos. También hay comentarios bíblicos. Los comentarios
son libros que incluyen un análisis detallado de un libro de la Biblia. Por lo general, los comentarios examinan versículo por versículo el libro, explicando todo lo que el texto significa, explicando palabras, su significado, dando algo del trasfondo histórico-cultural, habla de la gramática y muchas veces también nos dan una aplicación del mensaje. O sea, es básicamente todo un estudio profundo de todo el pasaje. Entonces, el problema con los comentarios, hay varios problemas. Un problema es que hay 66 libros en la Biblia. Entonces, si quieres comprar un comentario por cada libro, es un montón de plata. Y no son baratos para nada. Existen comentarios de toda la Biblia en un solo tomo, o comentarios del Antiguo Testamento en un solo tomo. Y tengo ejemplos ahí, o del Nuevo Testamento. Son buenos, pero son mucho más breves. Lo que está en el medio, ese comentario de Romanos, es parte de una serie de comentarios sobre la versión de la Nueva Versión Internacional. Se llama comentario aplicativo del Nueva Versión Internacional. Es una serie excelente, excelente, excelente. Hecho por eruditos con mucha experiencia. Son evangélicos, pero ellos profundizan y también dan muchas aplicaciones muy interesantes para la iglesia de hoy. Entonces, excelente es tener un comentario. Cada vez que yo hago un estudio, una prédica, yo siempre uso varios comentarios para ayudarme. Ahora, otro problema con los comentarios es ¿qué pasa? El intérprete tiene la tentación de, en vez de hacer su propio estudio, ir de frente al comentario y sacar todo lo que el comentarista dice. Entonces, ¿qué pasa? La persona ya no está estudiando la Biblia, sino está estudiando solamente el comentario. Los comentaristas son como nosotros. Ellos son gente pecadora como nosotros, que tienen sus propias opiniones. Entonces te van a enseñar la verdad, pero te van a enseñar la verdad desde su perspectiva. Entonces, es importante o usar una variedad de comentarios, ¿no? O encontrar un comentario y usarlo apropiadamente. ¿Qué quiere decir? Tienes que hacer tu propio estudio primero del libro. Haz tu estudio. Terminando tu estudio o en medio del estudio, cuando encuentres un detalle que no entiendes, ahí puedes ir al comentario para encontrar una posible respuesta. Pero no debes ir de frente al comentario. Eso debe ser después. Sí, una pregunta. Una preguntita. Sí, adelante, hermano. Mi pregunta es si nosotros podemos valernos de las ciencias externas como fuentes externas, usando la metodología fenomenológica o usando la metodología etnográfico, o también puede ser la metodología hermenéutica, ya que es importante para las traducciones bíblicas. ¿Se puede valerse un estudioso bíblico como pastor de esos fuentes externos de la ciencia, o solamente tiene que ser bíblico? Bueno, te doy un ejemplo primero. Hoy en día es muy común, muy común entre los comentaristas del Nuevo Testamento hacer un estudio sociológico como parte de su comentario. Es decir, están estudiando cómo era la sociedad en cuanto a sus costumbres, sus hábitos, sus formas de pensar, las relaciones,
¿no? Hablan mucho del sistema de honor y vergüenza en las distintas sociedades. Entonces, en ese caso, sí, están usando fuentes, entre comillas, no bíblicas para, digamos, ampliar algo del estudio. Otra forma de estudio muy, muy común hoy en día es el estudio de, ¿cómo se llama esto? La retórica, de la retórica greco-romana, pensando que los autores usaban los principios de la retórica greco-romana para formar sus libros. Entonces, es otra fuente muy común hoy en día. Entonces, tomando esto en cuenta, yo diría sí, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces vienen de unas presuposiciones distintas y a veces hasta antibíblicas, ¿no? No siempre, pero a veces sí. Entonces hay que tener mucho cuidado en el estudio de un texto bíblico dependiendo de fuentes como esas fuentes, ¿no? No digo que no debemos, yo solo digo que tenemos que tener cuidado. Más adelante voy a hablar de algunos peligros de ese trabajo y dentro de este punto voy a mencionar lo que acabas de decir. ¿Contesta tu pregunta, hermano? Está excelente. Muchas gracias, profesor. Ok, gracias, hermano. Ok, entonces, alguien está pidiendo nombres de los autores. Lamentablemente, no tengo nombres para todos los libros. Yo diría, siendo realista, vamos a decir, voy a suponer algo, ¿ok? Que la mayoría de ustedes solo tienen algunos libros de fuentes externas. Entonces, mi sugerencia, debes empezar comprando un buen diccionario bíblico. Y ese nuevo diccionario bíblico Certeza es muy bueno. Hay otros también. Es muy bueno. Segundo, comprar un comentario completo de la Biblia. Como esto acá, el nuevo comentario bíblico siglo XXI. Si eres pastor y predicas y enseñas con mucha frecuencia, eso no va a ser suficiente. Van a necesitar comprar más comentarios bíblicos. Entonces, esta serie que está en el medio es muy bueno, muy bueno. Hay otras series que son muy buenos también, pero la verdad es que comprando toda una serie, a veces hay textos dentro de esa serie muy buenos y otros que no son tan buenos. Entonces, lo que yo hago es trato de conocer a los autores y a través de conocerlos, yo sé, ya, su libro debe ser bueno y el otro, no, yo sé que es muy liberal o es muy esto, el otro, entonces no voy a usar sus libros. Entonces, yo me acuerdo conversando con un pastor una vez, él estaba preparando un mensaje y estaba usando un comentario de una persona no recomendable. Sus comentarios no son buenos. Pero él me dijo, no, pero él ha escrito un libro. Como si eso fuera suficiente, ¿no? Hay muchos libros que son basura. Y hay libros que son muy buenos. Quizás lo que puedo hacer es enviar a Javier y a Pastor César una bibliografía de algunos libros de ayuda, fuentes externas que puede ser de ayuda para ustedes. No tengo a mano esto, tendría que preparar algo, pero puedo hacerlo y enviarlo para dar algunas pistas, ¿no? de algunos ejemplos. No sé si hay otras preguntas sobre este punto de las fuentes externas. Buenas tardes, pastor. Sí, tengo una consulta. La consulta es la siguiente. También hay tanto
comentarios como panoramas, ¿no? De acerca del, bueno, del mismo, ¿no? Lo que estamos viendo, pero con autores como, yo tengo, por ejemplo, un libro que dice comentario y abajo dice, ¿no? Obispo, ¿no? Obispo, ¿no? Sacerdote, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿cuándo debemos tener en cuenta esos tipos de libros que, bueno, digamos, han sido escritos por sacerdotes, ¿no? Por laicos, digamos? ¿Hasta qué punto debemos de tener en cuenta esos libros o no los debemos tener en cuenta? Esa era mi consulta, profesor. Gracias. Excelente tu pregunta. Y voy a dar una respuesta no cruda, pero, yo diría, si vas al hospital para una cirugía, vas a confiar en el médico si tú sabes que el médico tiene una perspectiva sobre la medicina que es totalmente opuesta a la tuya. Probablemente no. ¿No? Entonces, tampoco yo voy a confiar, encomendar mi cuerpo a una persona que dice, pero yo he ido al hospital. ¿Eres médico? No, pero he ido al hospital. No importa. Yo quiero confiar, encomendar mi vida a una persona que yo sé que es médico, que tiene un recorrido conocido, etc. Entonces, yo prefiero usar comentarios de gente que yo conozco. No digo conozco personalmente, sino yo sé algo de dónde viene, de cuál es su trasfondo teológico, de cómo enseñan. Ahora, les digo algo, yo tengo muchos comentarios escritos por católicos, escritos por no creyentes, que yo uso, pero los uso con cierto propósito. Okay, yo tengo quizás más experiencia para poder decir, yo sé que este autor viene de una perspectiva que va en contra de lo que yo creo. No obstante, yo quiero saber lo que esa postura dice. Yo puedo hacerlo porque yo sé ya de qué postura viene. Una persona que quizás no tenga esa experiencia, que usa comentarios de gente que viene de perspectivas liberales, viene de perspectivas no cristianas, hay más peligro, mucho más peligro. Entonces yo diría, para empezar, es mejor escoger fuentes confiables, ¿no? Fuentes de evangélicos que tienen un buen recorrido. Y por eso yo voy a preparar algo para pasar, para que puedan tener una idea de cuáles son algunas de esas fuentes. Y me imagino que varios de los pastores acá pueden ayudar en eso también, porque ya tienen varios libros que son muy buenos y que pueden ayudar. Ok, veo que hay otra pregunta. Sí, yo quería preguntar, no sé si me escuchan, por favor. Sí, sí. Ya, yo le agradezco muchísimo los datos que nos están dando, pero obviamente uno puede tener incluso una lista de autores, pero estaríamos limitados solo a lo que ya nos han proporcionado, lo cual sería muy significativo, obviamente, para los que están en nada. Sin embargo, sería interesante escuchar qué claves podrían considerar cuando están en una biblioteca o cuando están en un lugar donde hay muchos libros o algún centro donde pueden comprar y no saben qué autor, aunque los títulos pueden ser muy atractivos. Tal vez sería interesante escuchar algunas recomendaciones, cómo detectar algunos libros, no sé si a través de sus autores por su estudio, lugar donde hayan estudiado, o tal vez las editoriales que suelen también ser interesantes, saber qué editorial es confiable. Sería interesante darle alguna información así para que podamos tener un criterio y poder así escoger al momento de comprar o al momento de escoger en una biblioteca. Ok, gracias, hermano. Es un tema amplio porque, como dije, hay 66 libros de la Biblia y varias ramas de teología, etcétera, etcétera. Voy a mencionar algunos libros, algunos autores que para mí son los mejores. Cuando se trata de comentarios del Nuevo Testamento, voy a dar algunos nombres que para mí son los mejores autores. Uno se llama Douglas Moo,
es el autor de este libro de Romanos que tengo acá en el medio, M.O.O. Él es uno de los mejores comentaristas en todo el mundo, y creo yo. Donald Carson, C-A-R-S-O-N, también es uno de los mejores. Son conservadores, pero también son eruditos, expertos, que también se preocupen por la iglesia, los pastores y la aplicación de la palabra de Dios. Entonces, en cuanto a teología, por ejemplo, Wayne Grudem tiene un libro de teología que es muy bueno. Un latino que es excelente es Daniel Carroll. Alguien me está preguntando sobre Warren Wiersbe. Warren Wiersbe es excelente para aplicación. Él sus comentarios, sean estos, sean el otro, todos tienen ese título. Son muy creativos y muy devocionales y muy prácticos. Quizás no son tan profundos, pero sí son muy prácticos. Para una persona que no va a predicar, que quiere usar un comentario para específicamente para tiempo devocional o para estudios propios, muy bueno, sí. Alguien me está preguntando sobre los comentarios de Samuel Pérez Millos. Son muy técnicos, ¿no? Él hace sus comentarios en base al griego. No quiero molestarme. Él tiene algunos comentarios muy buenos, pero son muy técnicos, ¿no? Entonces, yo puedo decir hasta secos, ¿no? Pero tienen su utilidad, por supuesto, ¿no? En ese sentido. Otro me pregunta sobre el comentario bíblico Beacon. No estoy seguro. La verdad, no tengo conocimiento personal no, creo que no he usado esto. David Gusek, tampoco lo conozco. Disculpen, no tengo todos los libros. Tengo muchos libros, pero esos no tengo. Mira, una serie de comentarios muy comunes en español son los comentarios de Hendrickson y Kistemacher. Son buenos. Yo diría que son buenos, profundos. Comentarios de Barclay no recomiendo mucho porque William Barclay, él es muy creativo, pero a veces me parece que inventa cosas. Entonces ya no uso sus comentarios. Ok, bueno, hay mucho más. Quizás, como digo, yo voy a intentar escribir algo para que puedan tener más ideas. Pero en este momento no tengo en mi mente todas las opciones. Ok. Pastor, no sé si me permite una última pregunta. Sí, por favor, adelante, hermano. ¿A qué riesgos puede correr un pastor, un predicador, lector de la Biblia, cuando se topa con libros con alta crítica, con contenidos de crítica al texto? Existe demasiado ahora que se está inundando con el tema de la teología de liberación, la desmitologización de las enseñanzas de Cristo y tantas cosas. Sería interesante esa recomendación escuchar de parte suya. Ya, otra vez, yo diría la misma cosa que dije en cuanto a los comentarios. Si yo tengo tiempo limitado y estoy buscando una herramienta para ayudarme en el tiempo limitado que tengo, no voy a perder mi tiempo en cosas que yo sé
que no son fuentes que confían en la Biblia, fuentes que creen que la Biblia es palabra de Dios y cosas por el estilo. Entonces, yo puedo usarlos si estoy preparando un curso, porque la gente tiene que en un curso entender ambos polos, ambos lados de un debate, por ejemplo. Pero si yo, hablando a ustedes, que por lo general son o laicos o pastores que predican en una iglesia donde la gente a la cual tú predicas no tienen conocimiento de esas teorías, etcétera, no gastaría mi tiempo en leer esos libros. ¿Por qué? Porque los autores no confían en la Biblia. En muchas oportunidades su deseo es mostrar que la Biblia no es fiel, no es confiable. Entonces estás perdiendo tiempo en algo que no va a edificar la fe. Si vas a preparar un curso para enseñar, por ejemplo, la autoridad de la Biblia, pero quieres enseñar la postura de los que no creen en la autoridad de la Biblia, entonces yo diría, ya, está bien, pero siempre tomando mucho cuidado, ¿no? Sabiendo que lo que estás leyendo no honra, diría yo, no honra la autoridad de la Biblia. Entonces, yo no voy a perder tiempo comprando un libro que yo sé que a fin de cuentas voy a decir, uy, ese pata no cree en Cristo. Entonces, es mi respuesta, hermano. Una pregunta más, profesor. Ok, adelante. ¿Me escucha? Sí, bien. Sí. ¿Es bueno hacer el análisis que hace usted en cuanto a las obras que se lee, que se haga? Es excelente, bien. En cuanto a lo que nosotros somos protestantes o evangélicos, ¿qué entidad regula el funcionamiento o la circulación de aquellas obras que sean seriamente serias? ¿Qué institución regula? Sí. Ninguna. Exacto, o filtra, digamos, se puede decir, porque como usted ha dicho, hay tantas obras malas. Michelle, sería bueno Buenas, que entonces te tomes tendría una fotito con tu afiche. Trata de a ver qué les... Perdón. ¿Me deja terminar, por favor? Sí, adelante. Bien. Eso quería saberlo, o para tener, digamos, más credibilidad y seriedad, ¿no? Eso, si usted sabe, sería bueno darle el alcance para tener, digamos, un mayor asidero, ¿no? Sí, la verdad no existe entre los no católicos una entidad que hace eso. No existe. Ya. Es uno de los grandes problemas y uno de las ventajas. El gran problema es que, como tú acabas de decir, hay tanta variedad y hay cosas buenas y cosas muy malas. Entonces, no hay cómo regularizar, reglamentar todo lo que sale. El lado bueno es que tenemos mucha libertad, pero a veces esa libertad nos lleva a tonterías y es un peligro. Por el otro lado, la Iglesia Católica, ¿no? Tampoco queremos ser controlados por una institución. Obviamente, claro. Entonces, Entiendo. En cuanto a los estudios de los, ¿cómo se llama? Hay una entidad religiosa que es muy buena, ya se me fue, estaba teniendo en la mente, que en cuanto a la teología son buenos, ¿no? Claro que obviamente no es 100%, digamos, centrada, porque de todas maneras siempre dan a su lado, ¿no? Pero los, San Columbano no es, bendito Dios, se me fue. Es una orden muy centrada que se estudia, que se dedica al estudio teológico, si se puede decir centrado, ¿no? Bueno, se me fue.
quise decirlo en estos momentos, se me fue. Pero eso, aparte, otra pregunta. Usted habló de la Biblia Nueva Versión Internacional, ¿verdad? Usted dijo que ¿es buena Biblia ya? Tiene sus propósitos, tiene su función. Tiene sus beneficios. No lo uso yo, pero tiene sus beneficios. No es mala, ¿no? Es excelente para lectura. Para estudio es mejor usar algo un poco más literal, creo yo. Es mi opinión. Porque, valga la redundancia, yo he visto que la Biblia, que también la tengo, pero he encontrado 10 textos bíblicos que no la hay. Y no sé. Sí. Eso usted debe saber lo que yo creo. Ese tema es un tema de crítica textual que creo que quizás en otro momento podemos tocar. Pero por ahora correcto. yo creo que debemos avanzar porque ya Correcto. el reloj está corriendo y es un tema importante, pero no es parte de este curso. Ok. Dos peligros del estudio del contexto histórico-cultural que debemos tomar en cuenta. Primer peligro es meterse tanto en el estudio trasfondo histórico-cultural que se pierde de vista el mismo texto bíblico que uno está estudiando. Todos hemos escuchado prédicas donde el predicador ha compartido detalles muy lindos y muy interesantes acerca de las costumbres de los judíos o las particularidades de sus ritos religiosos o los rasgos de una ciudad antigua, etcétera, etcétera. Pero cuando ha terminado el predicador su prédica y salimos, todavía no entendemos el mensaje del texto. Se perdió el predicador en el trasfondo histórico-cultural. Acuérdense, hermanos, el propósito de investigar el trasfondo es para poder entender mejor el pasaje, el mensaje. El estudio de la historia y la cultura no es un fin en sí. Tú puedes impresionar a la gente con todos los detalles, pero eso no ayuda necesariamente al oyente a conocer más de Dios. Y ese es el propósito. La meta principal de un estudio es encontrar la intención original del autor en el texto, ¿no es cierto? Para que podamos conocer y adorar a Dios. Entonces, estudiemos el trasfondo histórico-cultural para entender el texto mejor. No simplemente para tener más información. ¿No? Una prédica que enfoca solamente trasfondo histórico-cultural, muy interesante, pero probablemente muy equivocado, porque no enfoca el mensaje central del texto, y es nuestra prioridad. Segundo peligro es dejar que los hallazgos del trasfondo cultural e histórico controle la interpretación del texto bíblico. Debe ser una ayuda, pero no debe ser el factor determinante en un texto. Entonces, un autor dice, la comprensión cultural puede iluminar el texto, pero no se debe permitir que contradiga o deje de lado la clara declaración de las Escrituras. De lo contrario, nuestra autoridad ya no es la Biblia, sino nuestra comprensión actual de la cultura antigua. Entonces, si yo dejo que mi estudio del trasfondo histórico-cultural controle la interpretación, estoy diciendo que ya el texto no es la autoridad, sino mi estudio del trasfondo. Y es al revés. El trasfondo histórico no es inspirado. El texto bíblico sí. Por ende, el texto bíblico tiene que tener la primacía. Tiene que tener autoridad sobre el trasfondo histórico y no al revés. Entonces, el estudio histórico-cultural puede aclarar ciertos detalles de nuestro estudio. Puede profundizar nuestra comprensión del texto, pero no puede jamás controlar la interpretación, poniendo en tela de juicio el mensaje más obvio
en el texto. Es una ayuda, pero no puede ser dominante en este proceso del trasfondo histórico-cultural. Ok, avanzamos al segundo tipo de contexto, el contexto histórico redentor. Yo diría que este tipo de contexto es el menos conocido y menos usado en nuestros estudios. Yo me di cuenta de esta debilidad en mis propias prédicas, mis propios estudios hace varios años. Entonces, estoy tratando de corregir este problema, ¿no? Bueno, si vamos a realizar una interpretación fiel al propósito del autor, obviamente, hay dos principios acerca de la revelación de Dios que tenemos que entender. Primero, tenemos que reconocer, ¿no? Entender que la revelación de Dios al ser humano ha sido una revelación progresiva. Es decir, Dios no nos reveló su persona y sus propósitos en un solo golpe, en un solo momento de tiempo. O sea, la Biblia, que es la revelación de Dios, no cayó del cielo como si Dios estuviera diciendo, aquí está mi plan para la historia. No es así. Más bien, la revelación de Dios vino en etapas, como un proceso, poco a poco. Entonces, si vamos a entender su revelación, tenemos que seguir su desarrollo y las distintas etapas en las cuales Dios se reveló. Tenemos que ver cómo Dios ampliaba su revelación con el paso de tiempo. Por ejemplo, tú lees el Antiguo Testamento y tú notas que la revelación de Dios en cuanto al Espíritu Santo no es muy amplia. En el Nuevo Testamento sí. No es que Dios cambió, sino es que Dios tomó la decisión de revelar la verdad acerca del Espíritu Santo por partes, poco a poco, hasta una revelación más completa en el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos que entender que la revelación de Dios es progresiva. Segundo, es muy importante entender que la revelación progresiva de Dios no ha sido dada en la forma de episodios aislados, episodios sin conexión los unos con los otros. Más bien, la Biblia es una unidad. Aunque está compuesta de 66 libros escritos por varios autores, es una sola historia, una historia unida que fluye a lo largo de toda la Biblia. Y esa historia tiene varias etapas. No obstante, sigue siendo una sola historia. Por lo tanto, es importante, hermanos, ubicar el texto que estamos estudiando en la línea de historia de toda la historia bíblica. Es decir, hay que ubicar el texto en su lugar correcto en el desarrollo de esa historia. Ahora, hay varias maneras de describir el desarrollo histórico redentor de la Biblia. No digo que yo tengo la última palabra, no la tengo. Pero aquí hay un ejemplo de cómo ver el desarrollo histórico, la línea histórica redentora de la Biblia, ¿no? Yo la veo básicamente en 5 etapas. La ley, los primeros 5 libros, donde Dios estaba obrando, formando una nación. No había una nación y Dios estaba formando la nación. Y terminando los primeros 5 libros, ya tenemos una nación y esa nación tiene su ley. Y ahora es una nación preparada para heredar una tierra. No tiene todavía. Segunda etapa es la premonarquía. Todo ese tiempo de premonarquía, entre el libro de Josué hasta el capítulo 7 de 1 de Samuel, se llama la premonarquía.
es un tiempo de conquista donde el pueblo de Dios entra en la tierra para heredar la tierra, pero termina siendo un tiempo de caos total, el periodo de los jueces, que empieza en Jueces y termina en 1 de Samuel 7. En 1 de Samuel 7, desde ese momento hasta finales de 2 de Crónicas, tenemos el periodo de la monarquía, donde Dios, la gente pide un rey, Dios les da un rey. Y tenemos el reino unido y después el reino dividido, donde se divide en 10 tribus al norte y 2 al sur. Luego tenemos la interrupción, podemos decir, que no es una interrupción, es parte de la historia, pero tenemos el exilio, ¿no? Donde Dios saca a su pueblo y los lleva fuera de la tierra prometida. Y tenemos el tiempo después de la posmonarquía, cuando la gente regresa a Jerusalén para vivir, los libros de Esdras, Nehemías y Esther. Después tenemos un periodo de silencio, 400 años de silencio, donde no tenemos libros bíblicos, tenemos libros apócrifos, muchos, libros apocalípticos también, pero no tenemos libros bíblicos. Hasta Mateo y todo el tiempo de Jesús, su vida en la tierra, ¿no? El tiempo de su encarnación, donde el Mesías inaugura su reino durante todo ese tiempo. Y después sabemos que él se muere, se resucita y asciende al lugar, a la derecha del Padre. Y tenemos el día de Pentecostés, cuando Dios derrama de su espíritu sobre su pueblo. Y eso empieza el periodo de la iglesia. Y esperamos todavía la última etapa, que es la consumación de la historia y los tiempos finales. Entonces, más o menos, este es un resumen de la línea histórica de la Biblia. Como digo, no es la única forma de dividir la historia, de contar la historia. Es una forma que yo uso, ¿no? Ahora, parte del proceso de ubicar el contexto histórico redentor, parte del proceso es observar, ¿no? Tenemos que notar dónde caben los eventos o las situaciones que estamos estudiando en el flujo de la historia de la redención. Entonces, hacemos la pregunta, por ejemplo, ¿cabe este evento en el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? ¿Cabe antes de la cruz o después? ¿En qué etapa de la historia se encuentra? Sí, alguien está preguntando sobre este PowerPoint. Voy a enviar a Pastor César y Pastor Javier para que ellos puedan dárselo a ustedes. Entonces, ¿en qué etapa de la historia se encuentra? Es la idea, ¿no? Entonces, estos detalles nos ayudan a poder entender el contexto del texto y cómo cabe dentro de la historia unida de la Biblia el texto que estamos leyendo. Lo que pasa es que nos va a proteger de malinterpretar varios pasajes. Les doy un ejemplo muy común. El texto de 2 de Crónicas 7:14, que dice: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, es muy común escuchar entre los cristianos de una variedad de países invocar este texto para demostrar que si el pueblo de los Estados Unidos o de Perú o de Nicaragua o de Venezuela o de cualquier otro país simplemente se humilla y ora,
que la promesa de Dios es que Él va a sanar nuestro país y Él nos va a traer bendiciones a nosotros. Siempre en las grandes cruzadas se suele escuchar esa promesa cuando el expositor llama al país a un arrepentimiento. No obstante, tenemos que preguntarnos, cuando Dios habla en este texto y habla de mi pueblo, ¿acerca de quiénes está hablando Dios? ¿Quién es mi pueblo en este texto? Y el pueblo de Israel, obviamente. Okay. El pueblo de Israel. El pueblo Entonces, de Israel. Para contestar esta pregunta, tenemos que ubicar el texto en su contexto literario inmediato, luego en el contexto del mismo libro y finalmente en el contexto histórico redentor, o sea, su contexto en el desarrollo de la historia bíblica. Viéndolo con cuidado, notamos que el autor de este texto se está refiriendo a una visión que tuvo el rey Salomón, ¿no es cierto? Después de haber terminado la construcción y la dedicación del templo. Entonces, voy a volver a esto. ¿En qué momento de la historia, en qué punto de esta línea histórica redentora ubicamos este texto de 2 de Crónicas 7:14? En la monarquía. Okay, en la monarquía, ok. Más específicamente, ¿qué estaba pasando? Es la monarquía, es, como dijimos, es el tiempo de Salomón, ¿no? La dedicación del templo. Entonces, en este periodo, el pueblo de Dios es la nación de Israel. Antes de la división. Entonces, todo es un pueblo unido hasta ese momento. Los israelitas ya entraron en la tierra prometida antes del exilio. En ese espacio de tiempo, tenemos que ubicar este texto. Entonces, como dijimos, mi pueblo no puede ser el pueblo de Perú. No puede ser el pueblo de Estados Unidos. Tiene que ser la nación de Israel en ese tiempo viviendo bajo una monarquía. La tierra, ¿cuál era la tierra en ese momento? Pueblo de Israel. Era Palestina, exactamente. Era la tierra literal de Israel en ese entonces. No es Cajamarca, no es Arequipa, no es Lima. No es Huancayo. No es Huancayo tampoco. No es Michigan, donde vivo yo. ¿No? Ajá. Entonces, Bien. lo que vemos es que la nación de Israel, viviendo en la tierra de Palestina, tenían una herencia. Su herencia era literalmente la tierra. Ellos no esperaban plata para su herencia. Ellos no esperaban una casa como muchos de nosotros esperamos. No. Para ellos, su herencia era el suelo, era la tierra, era ese lugar donde ellos vivían. Entonces, resumiendo estos detalles, podemos ver que mi pueblo se trata del Reino Unido de Israel que vivía en la tierra prometida de Palestina. Entonces, cuando los cristianos de nuestro tiempo desean aplicar este texto a su realidad, ¿pueden hacerlo con una aplicación directa? Es decir, ¿se puede traducir mi pueblo a la gente de Costa Rica o la gente de Cuba o de cualquier otro país? No. No podemos. Y la promesa de sanar la tierra, ¿se puede aplicar a una bendición sobre El Salvador o Ecuador? No. No Se podemos. puede, sí. No Sí se puede. No se puede. No, de acuerdo con texto. Más bien, Se ahora puede sería... aplicar. La aplicación, sí. La aplicación se ha dado. Ok, No, más bien, vamos a hablar un segundo de la aplicación. En cuanto a una interpretación, entendemos que el autor que escribió este texto tiene en mente
El pueblo de Israel viviendo en Palestina. Ok. Aplicación. Hoy en día, ¿quién es mi pueblo, el pueblo de Dios, en la actualidad? La iglesia. Es la iglesia. La iglesia. ¿En qué país se encuentra la iglesia? En todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, esta promesa, si vamos a aplicar esta promesa, tenemos que aplicar esta promesa a la iglesia. Y la iglesia no es una entidad geopolítica. No tiene una tierra, nosotros. Entonces, ¿cómo aplicamos? Aplicamos esta promesa al pueblo de Dios hoy en día, que es la iglesia. Entonces se puede decir que Dios Israel nos promete que si nosotros, como su pueblo, la iglesia, nos humillamos, nos sometemos a él, etcétera, etcétera, que él nos va a bendecir. Pero no tiene una promesa para bendecir de esa forma la tierra de Huancayo, de Arequipa, de Michigan, etcétera. No es su promesa. Profesor, Ese texto no se aplica. Trasladando el mismo concepto que estaba en la ley o en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel ahora es la tipología, la iglesia. En la tipología de la iglesia que Israel representa, ¿no es cierto? Como iglesia que somos y como obviamente en el Nuevo Testamento, yo lo veo así. Israel es la tipología de la iglesia, ¿no? Entonces, se puede definir así. Sí, está bien, pero todavía Perú no es la iglesia. Michigan no es la iglesia. Es el pueblo de Dios. Israel era un pueblo geopolítico constituido. Nosotros, la iglesia, no somos un pueblo geopolítico constituido. Somos un pueblo espiritual. No somos un pueblo geopolítico, como sí lo era Israel. Por eso que no se puede aplicar para la tierra de Huancayo, la tierra de Piura, que es mi rica tierra, mía no se puede aplicar. Porque como iglesia no somos un pueblo geopolítico constituido. Exactamente. Entonces, la aplicación, no digo que no hay aplicación. Mi punto es la aplicación tiene que ser más precisa. La aplicación es para la iglesia de Dios. Entonces, todos los creyentes de todo el mundo pueden decir, Dios nos ha prometido. Dios nos ha prometido que nosotros como la iglesia, si nosotros nos humillamos, si nos arrepentimos, Dios promete responder. Pero no podemos decir, qué bueno, si todos los peruanos oramos, entonces ya Él va a sanar la tierra, ya no vamos a tener falta de comida. No es la promesa. Hay otras promesas quizás en otros lugares, pero en este texto no es la idea. ¿Cómo sé? Porque estoy tratando de cuidar el contexto histórico redentor. Por eso, qué importante es saber estos conceptos bien definidos. Se puede referir a uno mismo cuando habla de tierra. Se puede referir cuando se habla de tierra, porque nosotros hemos sido creados del polvo de la tierra. Entonces, si nosotros nos humillamos, Él nos levanta. Es una tipología también eso. Pero la tierra que Él tiene en mente no es el suelo, es Israel. En el contexto está hablando de Israel. Entonces, pero para aplicarlo, yo diría que ¿cómo se podría aplicar? Pero la iglesia no tiene tierra. La iglesia existe en todas partes. Amén, amén. Profesor, cabe mencionar entonces lo que dijo Pablo a la iglesia de los filipenses cuando dijo nuestra ciudadanía está en la patria celestial. Exactamente. Esa es herencia. Ahí está nuestra herencia. No somos de este mundo. Exactamente, sí. Amén. Profesor, disculpe, tal vez con esto sería muy saludable, como estaba hablando el pastor Javier. También hay otras palabras que utilizan. No somos cabeza, no somos cola, sino cabeza.
casi con el texto anterior se ve esto y mucho lo utilizan. ¿Qué puede decir usted de este versículo cuando dice, nosotros no somos cola sino cabeza? Viendo su contexto, ¿qué puede usted orientarnos en eso? Bueno, en primer lugar, no es un texto bíblico. Entonces, no estoy seguro cómo se usa, porque no es un texto bíblico. Entonces, están sacándolo de otro lugar y no sé con qué propósito. ¿Me puedes ayudar a entender el propósito? Claro, el propósito de esto, de muchos predicadores o ministros utilizan esto como para poder beneficiar, ¿no? en su mensaje que da él. Por eso ellos hablan y ellos dicen, no somos cola sino cabeza, para sacar un propósito, más que nada dinero, ¿no? Ellos mismos dicen que ellos son la cabeza. Bueno, lo interesante, no quiero ofender a nadie, pero la Biblia nunca dice que son cabeza. Cristo es la cabeza. Pastor, el contexto dentro de los judíos, ellos siempre han dicho que ellos son cabeza de las naciones. Profesor, el texto que está preguntando el pastor es por Deuteronomio 28:13, que es el texto que está preguntando. ¿Qué dice, hermano? Porque no me di cuenta. Ya, Deuteronomio 28:13 dice, y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo. Si escucha los mandamientos del Señor, tu Dios, que te ordenó hoy para que los guardes cuidadosamente. Ese es el texto que está preguntando el hermano. Gracias, hermano. ¿Está refiriéndose en el contexto a quién? Al pueblo de Israel. Es obvio, ¿A todo el pueblo? Ok. Entonces, un pastor o un líder no puede usarlo para sus beneficios. Si Dios está diciendo, yo estoy dando cierto favor a mi pueblo, ¿no? Cierto privilegio a mi pueblo, y entonces está hablando de todo el pueblo, no está hablando de un grupo dentro del pueblo, no está hablando de un pastor, un sacerdote, un líder. Entonces, usar esto, pero no significa que entonces, siendo cristianos, podemos maltratar al mundo o a la gente alrededor. Tampoco tiene esa connotación. La verdad, nunca me he fijado en ese texto. Tendría que analizarlo con más cuidado, pero hay cualquier cantidad Además de ese tonterías texto, que la gente hace escogiendo textos bíblicos para apoyar sus propias posturas. Profesor, ¿cómo se puede contextualizar ese versículo entonces? Hay un condicionante ahí a la obediencia de Israel, ¿no? Delante de las otras naciones. De la obediencia. Hay un condicionante ahí. Si tú obedeces, ese contexto habla, ¿no? Sobre el resto de las naciones. Ok, ¿cuál es el texto, Javier? Otra vez, Deuteronomio. Ya, Deuteronomio 28:13. Pero creo que es un texto donde se podría, quizás de repente, no sé, con mayor amplitud, Jim, poder ver y otros textos que se han dicho, que lo puedas explicar con mayor claridad, amplitud y todo eso. Pero creo que el tiempo no va a ser ya posible por la hora, ¿no? Que vamos a estar 6 de la tarde. Sí. Sí, tienes razón, tiene es una frase condicional. Entonces. Pastor Jim, en todo caso, no todos los versículos bíblicos tienen aplicación, ¿cierto? Algunos van a ser históricos, ¿verdad? ¿O todos los versículos bíblicos tienen aplicación? No, porque hay cosas que son descriptivas y no prescriptivas.
Entonces Un habría texto- siempre que separar entre descriptivos y los que realmente tienen aplicación, que no es toda la Biblia, porque a veces queremos usar toda la Biblia y queremos hacer aplicación de todo, y eso no es posible, ¿cierto? Sí. No se debe aplicar algo que es solamente descriptivo. Debemos aplicar lo que es prescriptivo. Por ejemplo, nunca queremos aplicar eso de escoger el liderazgo de la iglesia echando suertes. Pero sí queremos aplicar muchas otras cosas. Y yo digo, pero no es consecuente. ¿Cómo vas a decir sí a un texto y no a otro texto? ¿No? Es porque ese texto es netamente descriptivo y no tiene una aplicación, ¿no? A hoy día. Es lo que ellos hacían, no es lo que debemos hacer nosotros. Entonces, sí, hermana, no todos los textos son textos que debemos aplicar. Y de todos modos, no directamente. Quizás hay aplicaciones indirectas, pero eso depende de muchos factores, ¿no? Uno de los temas más complicados en todo esto es ese tema de la aplicación. Es uno de los temas más debatidos hoy en día entre los eruditos. Bueno, tenemos que terminar porque me pidieron que terminemos antes de la hora y ya es antes de la hora. Bueno, queremos agradecer a todos por su paciencia. Gracias por haber ingresado muchos más. Entonces, recuerden, el objetivo acá es cómo interpretar saludablemente la Biblia, ¿no? Y creo que de todo lo que el pastor ha ido diciendo, nosotros tenemos que rescatar algo. Todos necesariamente debemos interpretar la Biblia nosotros. Hoy tenemos ya tantas herramientas que no lo teníamos antes, ¿no? Tienes la Biblia en hebreo, paralela, tenemos tantos materiales que son herramientas que nos van a ayudar a interpretar. Y yo estoy de acuerdo con el doctor Panagio cuando dice que primero nosotros hay que interpretar y luego hay que ir como a la iglesia tesalónica a examinar lo que se dice, lo que se escucha, para ver si encaja realmente con la palabra de Dios, las escrituras, ¿verdad? Entonces yo quería anunciarles algo, no conversé con el pastor Javier, pero dado la circunstancia como se está hablando, el doctor Panagio nos va a dar una relación de un equipo básico para un predicador. Entonces yo voy a hablar con Desarrollo Cristiano porque yo trabajo allá también y vamos a conseguir un descuento especial para todos ustedes, ¿no? Un 40% por lo menos vamos a hacer. Entonces vamos a hacer paquetes de diccionario y todo lo que se necesita, lo que el doctor Panagio nos dice, y vamos a lograr conseguir un 40% de su precio normal. Y también si no quieres todo el paquete, igual vamos a tratar de conseguirles, porque esa es la idea. Nos estamos aprendiendo ahora, ya entendemos que necesitamos herramientas. Y esas herramientas van a ser muy importantes para nuestra vida. Así que todos los que están aquí, por favor, escriban su nombre, escriban su chat. Tenemos un chat donde usted, por ejemplo, puede pedir un libro y nosotros podemos fácilmente ayudarle. También quiero agradecer al compañero Job Zamora y también a Elizabeth. Ya en el chat ha puesto el libro que el doctor Panagio ha recomendado sobre hermenéutica. Si puedes ponerlo otra vez, Elizabeth, por favor. Entonces ya ustedes tienen el libro y ese libro va a ser el libro de lectura para esta capacitación. Así que ya no hay pretexto que no tengas plata. Y en el WhatsApp está el libro. Entonces ese libro va a servir para la lectura de este espacio que estamos teniendo, de interpretar la Biblia saludablemente, ¿no? Qué bueno siempre es recibir palabra que nos edifica. Y ahora, con este tema muy emocionante, ya sabemos cómo poder interpretar la Biblia fielmente. Bueno, hemos llegado ya a la parte final, sin antes orar para poder ser despedidos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta bella exposición. Palabras que edifican nuestro corazón, nuestra vida y nuestros ministerios. Queremos siempre recibir iluminación que viene de parte de ti, a través de tu siervo, Jim Panagio. Gracias. Te bendecimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hasta la próxima clase. Chao.